con el gas, antes de ver todo eso, sí que quiero un comentario con respecto a los propios bancos centrales, a la deuda americana. Vamos a hablar de todo esto. Bueno, y lo vamos a hacer con tres ilustrísimos, a quienes agradezco que estén por aquí, bien lo saben. José Luis Moreno, economista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar aquí contigo, con vosotros. El gusto es nuestro. Sergio Bravezo, doctor y profesor asociado de gestión política en la UNIR, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. A los tres, un comentario respecto de los bancos centrales y de qué está pasando, porque nos dijeron que esto de la inflación era una cosa que era transitoria y sin embargo subieron mucho los tipos de interés, como si no lo fuera, porque si era transitorio, entonces ¿por qué había que meter tanto la mano? Y ahora nos dicen que bueno, que lo están controlando cuando claramente parece que hay una cierta desinflación y cuidado. Ya da todo el mundo por hecho en el mercado un 100% de subida de medio punto porcentual, 0,5. 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y empieza a dudarse si no va a subir también otro 0,5 el propio Jerome Powell el miércoles por parte de la Reserva Federal. ¿No es mucho golpe esto para la economía o nos va a dar igual también? Bueno, si me permites, el Banco Central Europeo está fracasando en su política de controlar la inflación y ha entrado en modo pánico. Entonces, tiene que subir los tipos porque es la única forma de reducir esa inflación que ahora mismo es mucho más elevada de lo que debía ser. Y estamos teniendo todos los datos que son bastante malos. Lo que pasa es que no tiene mucho recorrido, porque si sube mucho los tipos, como los países están muy endeudados, eso puede afectar mucho a la economía. Entonces estamos en un dilema de qué hacemos. Subimos tipos para reducir la inflación y nos cargamos la economía, ¿o qué hacemos? Y eso para mí es el drama en el que está el Banco Central Europeo y por eso se les ve nerviosos. Déjame decir una cosa que para mí es muy importante. Ahí el Banco Central Europeo ha dejado de cumplir sus propias normas. Ya ha empezado a comprar deuda cuando no podía. Es decir, hay que tener muy claro una situación que tenemos con los dos grandes bancos centrales. El Banco Central Europeo es un banco monetarista. La Fed es un banco de corte keynesiano y lo que utiliza para controlar la inflación es el inflation targeting, mientras que en el Banco Central Europeo pues vamos con masa monetaria y según el M1, M2, M3 pues podrá trabajar a partir de ahí la inflación. Esa básica diferenciación no lo ha cumplido el Banco Central Europeo y todo lo que estamos viendo ahora... Pero llegado aquí, hacer otra vez esto no es un golpe innecesario. O sea, Powell decía muchas veces, ya hemos subido los tipos, hay que esperar a ver qué ocurre. Yo creo que es totalmente innecesario porque estoy de acuerdo con José Luis, lo que decía, es un drama más en el caso del Banco Central Europeo, pero por otras cuestiones de las que habéis estado nombrando, y es que básicamente en Europa la inflación se explica básicamente por el incremento de precios energéticos, no por un incremento de la demanda, que es como se explica más en Estados Unidos. Por tanto, el incremento de tipos de interés en Europa no tiene ningún efecto en la inflación, porque no es un fenómeno monetario, es un fenómeno que tiene que ver con el incremento de, como decía, de los precios energéticos. Por tanto, la subida del BCE lo único que está haciendo es incrementar los costes a las familias y intentar aproximar un poquito o detener esa depreciación del euro, que también añadía un poquito de inflación por las importaciones de petróleo y que es consecuencia de la exportación de la Fed, de la exportación de la inflación que hace el Banco Central de Estados Unidos y que el Banco Central Europeo tiene que seguir. Pero es un drama porque están generando, es decir, para controlar la inflación en Europa no hace falta generar una crisis, hace falta acabar con una guerra y estabilizar los mercados, ¿no? Y este es el drama, que la única herramienta que le queda al Banco Central Europeo, que es la subida de tipos, no tiene ningún efecto sobre la inflación porque no tiene esa naturaleza. Yo en eso discrepo, porque si estamos mirando desde el 2019 hasta la actualidad, tanto el déficit como el endeudamiento de todos los países y naciones que están dentro de la zona euro especialmente, vamos a ver que eso lo que ha provocado es un fenómeno monetario dentro de la inflación, sumado, en eso sí que es una evidencia, sumado a una situación de guerra, en una situación, por ejemplo, en concreto en España, de una política internacional muy nefasta a la hora de
pues, hablar y sobre todo tener esos contratos internacionales con Marruecos, con Argelia, para tener un combustible barato, una energía barata en general. Yo creo que... bueno, pero centráis en la energía sí ha caído. O sea, claro, es que ese es el tema, justo. Nosotros llevamos básicamente 13 años de extremismo monetario y los economistas sabemos que hay una correlación entre lo que es la masa monetaria y todos los EMES. Ha habido una creación brutal de dinero en el Banco Central Europeo, hay una correlación entre eso y el IPC. Y ahora mismo la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania ha acelerado ese proceso, pero ya veníamos con algunas señales. Yo recuerdo algunas expresiones de no, vamos a tener una inflación temporal, no, enseguida lo controlamos. Lo que nos dice la historia, bueno, los economistas nunca acertamos. Siempre intentamos en el pasado sí, lo que va a pasar, pero luego justificamos con una pasada. Pero normalmente cuando vemos una inflación disparada, vemos un efecto de atenuación de este exceso y luego vuelve a ser otra vez. Yo no sé si estamos justo hoy en el momento del rebote, pero tiene toda la pinta que la inflación, si no se controla, va a volver a dispararse. Hemos pasado unos meses donde parecía que se estaba controlando y de repente los datos que hoy se empiezan a conocer en España y en otros países nos apuntan en otra dirección. Y además, lo has comentado muy bien, ¿no? Sobre todo si analizamos la subyacente, ¿no? Que estamos quitando la energía y los productos frescos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que se está trasladando a la mayoría de los bienes que se comercian esa expectativa de que en el futuro las cosas van a ser más caras. Y la gente está intentando como decir, bueno, pues si me va a costar más, voy a cobrar más. Y esa dinámica es la que en la historia de la economía es mala, porque al final eso lo pagamos los ciudadanos en la clase media que no tenemos... Claro, porque la solución de esto que es provocar una crisis. Quiero decir, que la gente termine que pierda la confianza. Bueno, que diga, no, da igual... ¿No? Da igual, que yo creo que voy a cobrar más y entonces lo podré pagar, solución, no te preocupes, pero una crisis y se acabó. Hay que ser muy cuidadoso, analizar los datos, y ya que lo has dicho, y no tomar decisiones sin tener los datos. Esto que se ha comentado, de que Christine Lagarde va a tomar decisiones sin saber cómo se está comportando el índice de precios al consumo en Alemania, me parece una irresponsabilidad. Entonces, tienes que tomar decisiones con datos. Y no tienes por qué hacer un seguidismo de lo que está haciendo la Reserva Federal o los Estados Unidos, porque, como se ha dicho, los objetivos del Banco Central de los Estados Unidos y la composición es distinta al Banco Central Europeo. Dos cositas nada más. La primera, la evidencia que tenemos es que durante los últimos 10 años ha habido una política monetaria laxa y el problema al cual se enfrentaba la eurozona era un problema de desinflación. Es decir, hemos tenido el incremento monetario más importante de las últimas décadas y no ha habido un problema inflacionario. Los problemas inflacionarios aparecen exclusivamente por dos motivos. Uno, el asociado a la guerra, y dos, el asociado a los cuellos de botella relacionados con la pandemia. Por tanto, no podemos decir que la política monetaria del Banco Central Europeo haya generado la inflación que estamos viviendo. Es más, es que tenemos todos los datos, es decir, podemos descomponer el componente, la inflación en sus diferentes componentes y entender qué componente ha favorecido más el incremento inflacionario. Y sabemos que esto no es una cuestión de... podemos tener diferentes enfoques, pero los datos son los que son. Sabemos que la inflación en un 60 o 70% en la eurozona viene causada por la energía. Por tanto, el incremento de tipos de interés, en el caso hipotético de que se pudiera, como dice José, generar una recesión, es decir, en el caso hipotético de que tomáramos por buena el hecho de que generando una inflación podríamos reducir los precios energéticos, estamos generando una crisis de anular la demanda completa de energética, porque es que no depende el incremento de precios de la energía de la demanda, depende de un conflicto energético, ¿no? Pero eso se va medio solucionando. Ahora se volvió a hablar de esas compras conjuntas. La segunda cosa es, entonces, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, existe deflación, cuidado. La inflación está cayendo. Sí, lo que pasa es que mira la subyacente, que es verdad que en el componente total no es tan alto. Es decir, que solo suba la subyacente no hace que la inflación siga subiendo. Claro. Entonces la inflación es verdad, está bajando. Lo que pasa es que al ciudadano lo que ve es... Vamos con ello. Esta segunda parte, que es lo que quería apuntar rápidamente. No tenemos claro todavía, porque no tenemos datos específicos, granulares, para poder identificar qué es
es lo que está explicando esta inflación subyacente. Si tenemos indicios, ¿no? Si tenemos indicios. Por ejemplo, tenemos los indicios del Boletín Económico del Banco de España que nos muestran que los márgenes empresariales en ciertas industrias, pues por ejemplo las energéticas, pero también otras como los transportes, estaban creciendo. Pero tenemos esto con datos de contabilidad nacional. Tenemos otros datos que son los de la agencia tributaria. Esto los hace o los ha utilizado el Gabinete Económico de Comisiones Obreras, que son los ha utilizado para estimar cuál es el crecimiento de los márgenes y su impacto en la inflación. Bueno, podemos ver que los efectos de segunda ronda se están asociando fundamentalmente a los márgenes empresariales. Esos son los indicios que tenemos y no a los salarios que en una media, en convenio, en 2022 han incrementado un 2,9 y que fuera de convenio un 4%. Tenemos esos indicios que hay un descontrol de ciertos márgenes empresariales en ciertas industrias que son lo que ahora mismo están empujando esos efectos de segunda vuelta y es lo que estamos enfrentándonos en estos momentos, ¿no? Yo sí que compartiré una cosa que es que hay que entender, la inflación es acumulativa y eso también es lo que estamos viendo, es decir, estamos viendo los diferentes impactos que tiene en la economía durante un tiempo determinado, es decir, tarda un tiempo entre que emitimos masa monetaria y tenemos deuda efectiva. Eso, entre 12 y 18 meses más o menos es lo que se suele tardar. Y ahí sí que estaría de acuerdo en esa parte que comentaba Iván. También otra de las cosas que yo añadiría y que es importante, tenemos el mismo tipo de interés para todas las regiones de Europa y sabemos que tenemos una situación muy diferente. Y eso va a afectar de formas completamente diferentes. Entonces, es mejor acabar con el Banco Central Europeo y ir otra vez a bancos centrales por país. Evidencia uno de los problemas con el que nació el euro, que teníamos unas economías a diferentes velocidades. Yo creo que una de las cosas en las que más me gusta fijarme durante todos estos tiempos es el ahorro y, por ejemplo, las tasas de ahorro antes de la crisis en el 2019, cuando comparábamos Alemania y España, estábamos entre un 18%, España estaba entre el 5%. Digo, de ahorro dedicado a inversión completa, no a ese ahorro que está en base a para una crisis o una compra determinada. Eso, ahí vemos muy claro que España, por ejemplo, tendría que haber hecho reformas durante todos los años, desde el 2010 hasta la actualidad, y sobre todo unas reformas del carácter que se hicieron previos a entrar en la zona euro, que fueron esas reformas que dieron que España pudiera subir y en los rankings europeos estábamos a una convergencia. Según los datos económicos, ¿no? La entrada tampoco... No, la entrada fue muy buena, digo que tendríamos que haber seguido... Inicialmente nos llevamos un guantazo, mirado ahora con el tiempo... Pero sí, claro, es verdad que tenemos los mismos tipos de interés que tienen. No, y si me permites, tenemos una situación de mucha debilidad por el gran endeudamiento que tenemos como país. Es decir, España necesita que se compre cada vez más deuda y además más barata, y desde luego las informaciones que tenemos no son que la deuda se va a seguir colocando al precio actual, sino que nos va a costar un poquito más. Ahora está todo el mundo mirando hacia Italia, que tiene una prima de riesgo pues bastante alta, todavía no se fijan en nosotros, pero se van a empezar a fijar a nosotros. Entonces, lo que es importante es decirle a las personas que nos están escuchando, ¿no? Primero, cuando estás en un momento de inflación alta, esto lo puedes luchar de tres formas. Primero, subiendo los impuestos. Segundo, reduciendo los gastos. Tercero, haciendo un poco la política que se está haciendo actual. Al final, todo repercute sobre el bolsillo de los ciudadanos. La inflación, que lucha en parte esa inflación alta para que la deuda, el principal beneficiado de que la inflación sea alta, son los gobiernos endeudados que devuelven menos. Entonces, esas tres actividades, subir impuestos, bajar gastos o prestaciones y seguir con la inflación, es lo que nos está golpeando a la clase media el bolsillo, porque dependemos pues, de los salarios y, como bien ha dicho Iván, pues los salarios no están subiendo en el mismo porcentaje que está subiendo esa inflación, ni mucho menos. No, está lejísimos. De hecho, ocurre que suben los salarios públicos, ocurre que suben las pensiones,
no ocurre que sube el... Bueno, pues en orden inverso, las pensiones Bueno, en términos de magnitud... Perdóname, sí, suben las pensiones. Yo me refiero a que tienen subidas, este tipo de cuestiones, y no tanto el salario privado. Ahí no hay tantos movimientos, sobre todo porque además se hace una media del salario privado sube, el salario privado no sube. No debiéramos hacer una media, sino mirar más cuál es, sobre todo, el salario que más sube, ¿no? Que no suele ser el bajo. Entonces, al final estamos sosteniendo con salarios muy bajos una inflación muy alta, una cesta de la compra muy alta, que aunque, insisto, aunque estemos veamos cómo hay una cierta desinflación, la subyacente es muy alta, la cesta de la compra es muy cara, las pensiones suben y la solución del gobierno, que fue bajar impuestos en algunos productos en vez de subirlos, fue bajar impuestos en algunos productos para que, oiga, pues se puede ayudar. ¿Hay alguien en los supermercados que está aprovechando? ¿Hay algo mal en esto? Porque los productos no han bajado. Pero yo echarle la culpa primero a la distribución y ahora a los supermercados y antes a los productores no lo veo razonable. ¿Y de quién es la culpa? ¿Qué está pasando? Bueno, la culpa... O sea, es evidente que si se está haciendo todo esto y tiene que bajar los precios y los precios, lejos de bajar, están subiendo en la cesta de la compra, algo está pasando. Sí, la culpa es que durante varios meses tú, desde el gobierno, has visto con buenos ojos esa inflación que de alguna forma a ti como gobierno te garantizaba que ibas a devolver menos impuestos, ibas a devolver menos deuda y por otro lado estabas recaudando más. El principal beneficiado de que la inflación se haya disparado han sido los gobiernos, porque tú cobras un porcentaje de todo lo que la gente gasta. Cuanto más gastas en la cesta de la compra, más estás pagando de impuestos. Entonces, ese sistema que es muy bueno a corto plazo, a largo plazo es difícil de controlar. En la historia de la economía mundial, los momentos de inflación alta son bastante difíciles de controlar. Siempre que se produce una escalada de la inflación, se tarda mucho en volver a esa inflación a tenerla dominada. No me voy a ir a los ejemplos de la República de Weimar, que no creo que sea este el caso, pero desde luego una inflación subyacente como la que se ha notificado esta mañana es la más alta en 36 años. Y además, a mí personalmente me llama la atención de que mientras la otra inflación parece que crece poco, esta se dispara. Entonces, me preocupa. Es decir, las explicaciones que se están dando, al margen de lo que ha comentado Iván, pues es que este año las rebajas no han sido tan importantes como las de otros años, que es verdad, y luego que se ha subido el agua, se ha subido la luz, se ha subido un montón de cosas que antes no subían. Hay un punto que me gustaría recordar, lo sabemos todos, pero a veces nos olvidamos. La inflación es una interferencia a los precios. Y eso se mantiene durante todo el tiempo y por lo tanto vamos a tener grandes distorsiones. Lo que estaba comentando José Luis es muy claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los supermercados, evidentemente que va a haber una distorsión durante toda esa cadena. Es que no estamos hablando de solamente un agente, estamos hablando de una cadena completa de distribución. Uno, es acumulativa y dos, hay diferentes agentes. Y sí que hablaría en ese caso, por ejemplo, en el caso concreto de los supermercados, pero no así en el caso de energéticas o IBEX 35, porque hemos podido comprobar que la mayoría de los beneficios o ingresos que tienen estas empresas vienen no por España, sino por su trabajo, ingresos y negocios de otras partes del mundo. Sensación, o sea, yo, la pregunta, entiendo la explicación teórica, pero trasladándoselo al ciudadano. O sea, el tipo que va a la compra, que descubre que todo le cuesta un montón de dinero. O sea, hay gente que está pagando el doble por hacer la misma compra que hacía hace 2 meses. Más allá de, no, es que esto ha subido un 9, ya. Es que esto ha subido un 9, esto un 12, esto un 19, esto un 20, y al final un pico. Entonces, tienes ese problema. Te dicen que te bonifican 20 céntimos la gasolina y en cuanto te lo quitan, la gasolina no baja 20 céntimos. Es decir, mientras eso ha estado, pagabas 20 céntimos menos por litro. Un segundo. Luego te dicen, ahora que ya está, hasta aquí el tope que ya hemos controlado los precios. No ha bajado 20 céntimos la gasolina. No ha bajado. Es la cesta de la compra, es la gasolina, es la luz. Donde escuchas a uno que dice, el que está en el mercado regulado es tonto. Esto te lo dice el presidente de una eléctrica. Entonces, la cara que se te va quedando... Y la hipoteca, ¿no has dicho la hipoteca? Y pone la hipoteca. Entonces encima el Banco Central Europeo, que ve todo esto... Sube. Te dice, lo mejor va a ser... ¡Pam! Y no solo eso, sino que... Mes y medio tras mes y medio, en cada rueda de prensa del Banco Central Europeo descubres que se puede ser más chulo todavía. Como si de verdad te preocupara poco. Y sale Christine Lagarde, que no tiene un problema de salario, que por cierto, tampoco es un sueldo privado, ¿vale? Pero
sale y te explica que va a subir otro medio punto porcentual, como probablemente ocurra este jueves, y que eso va a disparar otra vez tu hipoteca. Hay gente que estaba pagando 500 y está pagando 1.200. Y entonces el gobierno, como bien dice, se pone un poquito de voy a bajar los impuestos o voy a intentar poner topes. Y claramente no está funcionando. O sea, cada nuevo tope o cada nuevo beneficio que da, lo asimilan como una subida. Sí, pero simplemente una acotación. Es que estamos asumiendo que los precios suben. No, es que se te desploma tu moneda. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. O sea, No, pero los precios suben. No, los precios internacionales son los mismos. Lo que te sucede es que tú con tu salario no puedes llegar a comprar tanto, porque lo que estás desplomando es tu capacidad de compra con tu moneda. Cosas, no, hombre, el que iba por carne y le costaba €1 y ahora le cuesta 2, porque la capacidad de compra, la capacidad de compra de esa moneda se está desplomando. Bueno, es dos formas de llamar lo mismo. Diferente. Sí. Yo, dos cositas que creo que hace falta introducir. En primer lugar, creo que se han controlado los efectos de primera ronda con el tope al gas y con las subvenciones a los transportes, la subvención a la gasolina e incluso esta bajada de impuestos de diciembre a los alimentos. Evidentemente no tenía como objetivo controlar el IVA, sino empezar enero con unos datos un poquito más atenuados. Y diríamos que mejor, diríamos que ha ido bien. No, por supuesto que no. Bueno, ha ido bien, habría que ver si no lo hubieran hecho, evidentemente. Pero lo que estamos ahora son en los efectos de segunda ronda. Entonces habría que ver cómo se controlan estos efectos. Los efectos de primera ronda se han controlando. En España, concretamente, mejor que en otros países, porque las tasas de inflación son inferiores a otros países. Por tanto, esa parte ya la tenemos hecha y lo que se podía hacer, yo creo que se podía haber hecho mucho más, pero lo que se podía hacer se ha hecho. Ahora estamos en otro punto. Es la segunda fase y los efectos de segunda ronda, que ya no hablamos, pero que ya no se oye esto de segunda ronda, porque es que ya estamos dentro de la ola y de los de segunda ronda. Entonces hay que explicarlo para poder saber cómo atajarlos. Los primeros ya lo sabíamos, energía. Ahora los segundos, ¿de dónde vienen? Tenemos indicios, márgenes. Hay dos formas de atajar eso. Primero, una vez hechos los beneficios, una vez generados, ex post, a través de los impuestos estos que estamos o que se han anunciado, de impuestos, digamos... Exacto, del impuesto a la banca, el impuesto a las impuestos a los beneficios extraordinarios. Eso, pero eso es una vez que se han realizado. Pero claro, no va a quedar una situación un poco rara. Quiero decir, me lo cobran a mí y luego se lo queda al erario público. Bueno, se lo queda al erario público, evidentemente tendría que redistribuirlo en función del coste de la inflación por renta. Evidentemente no se lo tiene que quedar porque esto es un gobierno y no se lo quedan ellos, esto forma parte de los presupuestos. Pero por otro lado, la segunda parte, que yo creo que también tenemos que abordarla, es atajar los márgenes de forma antes de que se acumulen, antes de que se produzcan, y eso se llaman topes de precios. Entonces, habría que empezar a discutirlo. Aquí, evidentemente, se entra en cuanto hablamos de topes de precios y empezamos a hablar en España de comunismo y de Venezuela, pero yo lo que estoy hablando es de la PAC, de la Política Agrícola Común, que se articula y cuyos objetivos principales son, por un lado, asegurar un precio razonable a los consumidores y digno a los productores. Y se hace a través de subvenciones a los productores. Y se tiene una información granular muy rica y muy robusta para poder acceder a todos esos y diferenciar por tipos de producción, por tipos de producto, por tipos... Se puede perfectamente hacer y esta es la única forma de hacerlo. Otra cosa es que no queramos. Si me permites, pero Iván, siempre que se han intervenido los precios, se ha fracasado. No hay ni un solo caso en la historia económica del mundo donde un país que ha intervenido los precios ha tenido éxito. Eso produce, y tú lo sabes perfectamente. ¿Y el tope al gas, entonces, primero, José Luis, qué significa? Bueno, es que no ha funcionado como tenía que haber funcionado. ¿Pero cómo que no ha funcionado? Bueno, porque además es un tope mentiroso, porque lo que están haciendo es, igual que pasó con el coste de otras energías, cuando se cerraron las nucleares, te lo van a cobrar después en el recibo. Sí, lo que está diciendo es tú no pagas ahora y luego vas a pagar. Sí. Pero independientemente de esto, si el tope al gas no ha funcionado, no puede ser que expliquemos el diferencial de inflación de España con Europa de otra manera. Hemos intervenido el mercado y lo vamos a arreglar interviniéndolo mucho más. Yo digo, eso va a fracasar porque va a producir, primero, acaparamiento de determinados bienes y segundo, escasez, como ha ocurrido en todos los países del mundo donde se ha propuesto el tope de precios. José Luis, estamos hablando de España, no en todos los países ni en todas las historias.
Y aquí tenemos historia en los últimos 3 años de utilizar herramientas económicas que se llaman regulaciones de precios para diferentes cosas, para la vivienda, para el alquiler. ¿No ha tenido éxito? Donde se ha regulado el precio de la vivienda, se ha expulsado vivienda del mercado. Eso no es verdad, Hombre. José Luis, eso no es verdad. Hay suficiente evidencia empírica para saber que en aquellas situaciones donde se topan los precios de los alquileres pueden producirse diferentes efectos, entre otros, a veces la caída de la oferta, pero que se puede a largo plazo modificar porque eso fomenta la sube el precio del alquiler en los sitios donde se topa. Pero que eso no es verdad. Se hizo en Berlín, fracasó. Pero ¿cómo que se ha hecho en Barcelona, ha fracasó. pasado? Palma de Mallorca, fracasa. ¿Por qué? Porque al final hay muchos operadores que lo que hacen es retirar porque no les trae cuenta, porque esos bienes no son públicos, son privados puestos en el mercado. Entonces, cuando tú empiezas a manipular un mercado, que es lo que se está haciendo en la actualidad, lo está haciendo la Unión Europea y lo está haciendo España, alteras tanto las condiciones de funcionamiento del mercado que ahora mismo es difícil de salir del momento en el que estamos. Y déjame añadir, estabais comentando también el tema de los impuestos como forma de regulación o como forma de intentar reducir los márgenes. Mira, los impuestos tienen como 3 grandes razones para un Estado. Primero, el impuesto como forma de financiación para la administración. El segundo sería para reducir un consumo que no se quiera, por ejemplo el tabaco. Y el tercero sería porque hay unas externalidades negativas que hay que financiar o que hay que pagar. ¿De acuerdo? Estos serían los 3. Ninguna de los tres principios por los cuales se crea un impuesto, entran dentro del argumento, ¿es necesario ponerle un impuesto a la banca o es necesario ponerle un impuesto a los supermercados? Bueno, Sergio, en ningún momento tiene sentido. Sí, en ningún momento. Bueno, pero, a ver, hay cosas distintas. Eso no es verdad. Yo también tengo una pregunta que trasladarte, Iván, al respecto, pero, por ejemplo, con la banca, dice, no le pongamos ningún impuesto, bueno, no le demos dinero. Pero vamos a ver, la banca tiene impuestos como los que más. Lo que estamos haciendo con el impuesto especial que estamos poniendo aquí en la Banca de España es, como no se está poniendo ese impuesto en otra banca del resto de países de Europa, hacemos menos competitiva a la industria española de banca, que es fundamental para que fluya el crédito en las pymes y en las empresas. Y segundo, además hacemos un impuesto que está mal hecho en un sector donde los ingresos del año 2022 están siendo los beneficios menores que los del 21, con tipos de interés más altos. Eso me lo explicas, porque eso es la solución. Y luego además es un impuesto que ya te han avisado todos los bancos que te lo van a recurrir y seguramente lo van a ganar, porque estás duplicando el impuesto sobre un ingreso que ya tienen, que ya pagan impuestos. O sea, los datos de beneficios los 14.000 millones de beneficios del último semestre tiene menos beneficios que el año 21. Eso son oficialmente. El incremento, los beneficios de 14.000 millones a cierre de 2022 y una previsión de un impuesto de 1.500 millones de euros, creo que no es que me parezca ni poco ni mucho, me parece que no es para decir que se va a recurrir. Me parece que hay muchos impuestos de diferentes industrias y precisamente la banca es un intermediario financiero, por ejemplo, o un agente que no está sometido, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, al IVA, ¿no? Para empezar. Y es uno de, o sea, tiene otros impuestos. Tiene otros, pero no el IVA. Quiero decir, tiene otros, pero no el IVA. Y por eso, entre otras cosas, por ejemplo, el impuesto de sociedades, y por eso, estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de impuestos y lo que estoy diciendo simplemente es que no es que tengan ni muchos ni menos, es que tiene impuestos como otros sectores y tiene unos impuestos que tienen otros sectores, no, ni más ni menos. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que el incremento de precios energéticos hace que en España hoy producir lo mismo sea más caro. Esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Si termino el argumento, resulta que hoy en día producir lo mismo, el mismo PIB, el mismo PIB, nos resulta más caro. Ese incremento del coste se reparte de diferentes formas. ¿Cómo se reparte? Estos son los efectos de segunda ronda de los que estábamos hablando. ¿Cómo se está repartiendo ese coste? Se puede repartir no de muchas maneras, entre trabajo, capital, impuestos, que son las 3 formas que tiene de repartir ese incremento de coste. ¿Se está yendo hacia el trabajo? No. ¿Se está yendo hacia impuestos? Pues un poquito. Pero sobre todo, espérate, se está yendo hacia márgenes empresariales. Por tanto, ¿cómo controlarlo? Bueno, pues atajando esos márgenes empresariales. ¿Pero por qué señalas a la banca?
¿Por qué? Pues porque los datos del Banco de España nos señalan que los grandes márgenes empresariales donde se están produciendo precisamente es en el sector bancario. Pero es que no lo digo yo, lo dice el informe y el boletín económico del Banco de España y dice que se están produciendo ahí. ¿Por qué? Pues por la subida de tipos y por el incremento de las comisiones. Pero no penalices un sector tan fundamental de la economía. No estamos penalizando, estamos compensando. No, José Luis. estás drenando liquidez de la banca para que las pymes no tengan lo que acceso al Cuando crédito. tenían el tipo a cero y el crédito no daba beneficio, Sí, que pues no era un problema. ¿en qué sentido? ¿La obtención de beneficios? No, Sí, que en ese momento el banco, tú- que se busque la vida. No, que se busque la vida, no. pero- El problema es que ahora mismo estamos produciendo un beneficio a costa de la pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de los españoles. Entonces, ¿cómo corregir? ¿Qué es lo que estamos hablando? Si es que a lo mejor no queremos corregirlo, si no pasa nada. Ahora, lo que yo estoy poniendo encima de la mesa son las formas de corregirlo, pero que debatamos entonces. Entonces debatamos el hecho de decir, no queremos modificar el hecho de que la cesta de la compra en España sea más cara y a los consumidores hoy hayan perdido En el momento que las pymes y eso las hay que empresas defenderlo. necesitan más financiación, tú coges a los que se lo tienen que dar y les quitas dinero No hay para un que no problema puedan de prestar. financiación. Punto primero. Que no hay un problema de financiación, será porque no hablas con las empresas y con las pymes. No, Un problema las de pymes han necesidad de bajado financiación. las pymes han bajado, están solicitando financiación y Es que ya tienen ha que bajado pagar el las número materias primas más caras, necesitan más ingresos, es decir, para hacerte una inversión para comprar, por ejemplo, materias primas, necesitas más dinero. Para eso están los bancos, las entidades financieras. Y en el momento ese más delicado, vas tú, penalizas a la banca para que no preste ese dinero. Pero Hombre, que, nos pero que estamos estos tirando son beneficios un tiro ex post, en el pie de la economía. Pero, José Luis, que estos son beneficios expuestos. Sí, pero Estos son beneficios que ha generado la banca. Una vez, no tiene ningún problema. O sea, lo que estamos simplemente diciendo es, ¿dónde se están produciendo los beneficios en la economía que se está concentrando el coste? Pues hay ciertas industrias, las tenemos identificadas. Bueno, pues de igual forma que se ha hecho a lo largo de la historia con los argumentos compensatorios, es así como nace en los impuestos en la historia. La segunda y la primera. Como ejemplo, yo esto no lo había visto. O sea, te pongo señalar ejemplos. desde el gobierno al sector pues mira, digamos, de las eléctricas, al sector de la distribución y al sector de la banca, los eso no lo había impuestos, visto yo en países democráticos del entorno europeo y algunos miembros del gobierno que están señalando a los supermercados, dando nombres de empresarios. José Luis, esto es historia tributaria, básicamente. Es lo que nos dice la historia es que los impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra se suben al 80 y al 90% durante los años de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque los gobiernos señalan a las industrias que estaban obteniendo unos beneficios extraordinarios y lo señalan directamente a las industrias industriales y se coge para repartir esos beneficios entre la población. Es el New Deal. Justo esta parte de quién se lleva el dinero y quién no, para dar ese salto internacional en el debate y para dar paso a Fernando Moragón, que es experto en geopolítica especial